Buenos días, profesor. Esta me tocó la unidad como tal, la investigación de la unidad número 4, por último. Ahora vamos a empezar con el primer tema, que es la inferencia estadística. La inferencia estadística es el conjunto de métodos técnicas que permiten inducir a partir de la información empírica proporcionada por una muestra cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Pues tenemos primero que los métodos para medir inferencia se pueden dividir en dos: métodos de estimación de parámetros y de contraste de hipótesis. En ambos métodos se basa en el conocimiento teórico de la distribución de probabilidad del estadístico muestral, que se utiliza como estimador de un parámetro. Consiste básicamente en llegar a conocer algunas características desconocidas de una población. Partiendo de datos muestrales conocidos o obtenidos aleatoriamente, estas características poblacionales serán inferidas utilizando los recursos de la teoría matemática de la probabilidad. Y finalmente serán los principios de cálculo de probabilidades los que permitirán acortar la incertidumbre de las conclusiones. Como tal, tenemos que muestres x1, x2, xn, inferencia, población, y al final la operación de distribución de proporcionalidad, y se hace un ciclo. Tenemos como siguiente tema el muestreo estadístico. Al realizar cualquier investigación social o de mercados, la mayor parte de las veces se rebasa la capacidad de los investigadores para llegar a la población, y pues por esto mismo optan por métodos de muestreo que sirven para cortar ese universo y así poder realizar la investigación dentro de nuestras posibilidades. El muestreo es un proceso conjunto de métodos para obtener una muestra finita de una población finita o infinita, con el fin de estimar valores de parámetros o corroborar hipótesis sobre la forma de una distribución de probabilidades o sobre el valor de un parámetro de una o más poblaciones. Los principales métodos o técnicas de muestreo se encuentran en muestreo aleatorio simple, sería MAS, muestreo aleatorio estratificado MAE, muestreo sistemático MS y muestreo por conglomerados. El MAS o muestreo simple es de donde todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. El MAE es cuando se tienen varios grupos o estratos separados y se desea asegurar que todos los estratos están correctamente clasificados. Tenemos el sistemático, aquel donde se listan todos los elementos de la población y después se elige uno de ellos de manera aleatoria y se van escogiendo los siguientes, siguiendo un intervalo sistemático. El MPC o muestreo por conglomerados, cuando los elementos que van a formar parte de la muestra son una colección o conglomerado de unidades de análisis o elementos. Este método de muestreo es tan fácil como asignar números a los individuos muestra y luego elegir de manera aleatoria números entre los números a través de un proceso automatizado. Finalmente, los números que se eligen son los miembros que se incluyen a la muestra. Tenemos también los estimadores. Un estimador estadístico o una función de la muestra utilizado para estimar un parámetro desconocido de la población. Por ejemplo, si se desea conocer el precio medio poblacional de un artículo, parámetro desconocido, se recogen observaciones del precio de dicho artículo en diversos establecimientos muestra, pudiendo utilizarse la media aritmética. De las observaciones para estimar el precio medio poblacional, para cada parámetro pueden existir varios estimadores diferentes. En general, se elige el estimador que posee mejores propiedades de los restantes, como insesgadez, eficiencia, convergencia y robustez, que sería la consistencia. Tipo de estimadores: tenemos la estimación puntual. Aquí obtendremos un punto, un valor como estimación del parámetro, y tenemos por intervalos. Aquí tendremos un intervalo dentro del cual estimamos baja cierta probabilidad estará el parámetro. Aquí tenemos como tal la fórmula E estimador es igual a estimador por x1, x2, xn números es igual al parámetro verdadero. De la fórmula anterior queda clara que la primera parte y la última, es decir, la esperanza del estimador, es igual al verdadero valor del parámetro. Si se cumple esta igualdad, entonces el estimador es insesgado. Ahora tenemos el siguiente tema, que es estimación puntual.
Estimación puntual. El objetivo de la estimación puntual es aproximar el valor del parámetro desconocido. Tiempo medio de ejecución de un algoritmo. Altura media de las mujeres de una población diferencia el resultado. Medio entre dos tratamientos médicos. Proporción de gente que mejora con tratamiento médico, entre otros. Para ello se utiliza la información de la muestra X1, X2, X en números igual por X1, X2, X en números a través de un estimador. Algunos estimadores frecuentes son como la media muestral, se obtiene con la suma de un conjunto de valores dividida entre el número totales sumados. Proporción muestral, se calcula el estadístico proporción, que es igual a P es igual a X entre N, en donde X es el número de éxitos o observaciones de interés y N el tamaño de la muestra en lugar del estadístico media. Varianza muestral. Para una población la varianza se calcula como O2 es igual a la sumatoria de la multiplicación de X menos U al cuadrado entre N. Varianza muestral es una medida de dispersión cuya única diferencia con la varianza es que dividimos por N menos 1, la que representaremos por O y los calculadores de la siguiente forma. Cuasi desviación típica, la raíz cuadrada de la cuasi variancia y la denotaremos por Sn menos 1 o Sn1 o Sn menos 1. Las propiedades de los estimadores, dicho de forma intuitiva, suponiendo que tenemos dos estimadores con la propiedad de insesgadez, podemos decir que Q1 es más eficiente que otro, Q2, si la variabilidad de los resultados de uno es menor que la del otro, Q2. Es lógico pensar que una cosa que varía más que otra es menos precisa. Ahora también tenemos la estimación de intervalo. La estimación por intervalos consiste en establecer el intervalo de valores donde es más probable que se encuentre el parámetro. La obtención del intervalo se basa en las siguientes consideraciones. Si conocemos la distribución muestral del estimador, podemos obtener las probabilidades de ocurrencia de los estadísticos muestrales. Si conociéramos el valor del parámetro poblacional, podríamos establecer la probabilidad de que el estimador se halle entre los intervalos de la distribución muestral. Ejemplos, se generan 1.000.000 de muestras aleatorias, N es igual a 25 de una población que sigue la distribución normal y resulta que la media de la población sería 5.5 y la desviación típica 3.2. La distribución muestral, la media sería 5.1 y la desviación típica 0.6. La distribución de las medias muestrales aproxima al modelo normal. Sería N consecuencias en donde consecuencias, el intervalo dentro del cual se hay 95% de las medidas muestrales es UX más menos 1.6 o X es igual a 5.1 más menos 1.96 por 0.6, que eso es igual a corchetes 6.3, 3.9. Nota los valores más menos 1.96 que multiplican la desviación típica de la distribución muestral son los valores cuya función de distribución es igual a 0.975 y 0.025. Respectivamente se pueden tener en las tablas de la distribución normal estandarizado de funciones en ecuaciones informáticas como Excel. Seguidamente generamos una muestra de la población y tenemos su media, que es igual a 4.5. Si establecemos el intervalo alrededor de la media muestral, el parámetro poblacional 5.1 está incluido dentro de sus límites, como le damos en la imagen. Si queremos establecer un intervalo de confianza que el porcentaje de veces que M se halla dentro del intervalo sea igual a 99, la expresión anterior es X más menos 2.58 o X. Y pues tenemos errores tipo 1 y tipo 2. El primer tipo de error es si usted rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, comete un error de tipo 1. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 es A, que es el nivel de significancia que usted establece de su prueba de hipótesis. Una A de 0.05 indica que usted está dispuesto a aceptar una probabilidad de 5% de estar equivocado al rechazar la hipótesis nula.
Para reducir este riesgo debe utilizar un valor menor para A. Sin embargo, usar un valor menor para alfa significa que usted tendrá menos probabilidad de detectar una diferencia si esta realmente existe. Tenemos el error del tipo 2. Cuando la hipótesis nula es falsa y usted no la rechaza, comete un error del tipo 2. La probabilidad de cometer un error de tipo 2 es B, que depende de la potencia de la prueba. Puede reducir el riesgo de cometer un error del tipo 2 al asegurarse de que la prueba tenga suficiente potencia. Para ello, asegúrese que el tamaño de la muestra sea lo suficiente grande como para detectar una diferencia práctica cuando esta realmente exista. La probabilidad de rechazar las hipótesis nula es falsa es igual a 1 menos B, este valor de la potencia de la prueba. Tenemos como tal una tabla que nos indica cuál es la decisión basada en la muestra, que sería no rechazar la hipótesis 0 o la hipótesis nula. Tenemos verdad acerca de la población. H0 es verdadera, H0 es falsa. Decisión correcta, probabilidad de 1 menos A. Y error del tipo 2, no rechazar H0 cuando es falsa, probabilidad es igual a beta. Rechazar H0, error tipo 1, rechazar H0 cuando es verdadera, probabilidad es igual a alfa. La decisión correcta, que sería probabilidad es igual a 1 menos B. Tenemos el contraste de hipótesis unilateral y bilateral. Pues unilateral es un término que hace referencia a la situación en la que uno en el acuerdo solo compromete una parte. En otras palabras, la unilateralidad hace referencia a la implicación de una sola parte en una determinada situación, excluyendo a la otra parte de cualquier obligación posible. Los ejemplos más claros se encuentran en la elaboración de contratos, la toma de decisiones, así como muchos aspectos estrechamente ligados al entorno político y diplomático. Diferencia entre unilateral y bilateral. La unilateralidad, como decíamos, hace referencia a una situación en la que una negociación se salda con la implicación de una determinada parte en una situación determinada. Esta, por lo tanto, excluye a otra o terceras partes de cualquier obligación o compromiso con el acuerdo alcanzado. Mientras que, por otro lado, la bilateralidad hace referencia a la situación en la que en una negociación de acuerdo se salda con la implicación de las dos partes. En el acuerdo alcanzado, estas, por lo tanto, quieren el compromiso de una implicación colectiva. Pues vamos a mostrar un ejemplo, un problema de donde en el mundo del derecho el contrato unilateral es aquel contrato en el que solo una parte de las implicadas adquiere el compromiso de cumplir con una serie de obligaciones o exigencias. Dado que solo una parte de ella dado que solo es una parte de ella, se denomina contrato unilateral. Un claro ejemplo de contrato unilateral lo encontraremos en el contrato de donación. Y pues como tal podemos decir que tenemos también fórmulas y un intervalo esperado para eso. Pero pues queriendo reducir todas estas fórmulas y queriendo abreviar más que nada el tema para no revolvernos tanto, como tal tenemos que tal como tal cosa, en uno solamente decide una solamente persona y el otro es al contrario, que hace referencia a la situación en que es una negociación que depende de dos partes, del receptor y también a aquel que envía la señal o el emisor. Aquí es algo conjunto o mutuo a través de algo unilateral que solamente depende de una parte de los dos. Como tal, todo esto nos servirá para nuestra experiencia en nuestros demás ámbitos, ya sea en nuestras empresas o entrando al tener un contrato. También tenemos cómo identificar los errores que podamos tener al momento de crear una hipótesis de tal o X cosa. Podemos correr un riesgo al momento de saber que tal vez sea cierto o tal vez sea mentira. Como tal, todos estos temas que hemos estado viendo exhaustivamente y breve y rápidamente son de manera vital para nuestra carrera. Gracias por su atención. Hasta luego.